Que digan lo que digan, cubano siempre seré, de San Antonio a Mansilla, siempre te defenderé, aunque el mundo esté como esté, y la calle va a quedarte, cubano sigue para adelante, volviendo que nunca fuimos cobardes. Como siempre, ante todo, un saludo para nuestros seguidores, así como para aquellas personas que se han decidido por escucharnos. Por otro lado, aunque no nos hemos caracterizado por esto, quisiéramos exhortar a aquellos que no lo han hecho a que se suscriban y compartan nuestros materiales. Estamos conscientes que en este tipo de medios esto se hace necesario. Antes de entrar en contenido, debemos hacer mención a la bicicletada o caravana que se realizó el pasado domingo 25 en Miami y que consideramos ha sido un éxito, más allá de la cantidad de personas que participaron, que fue mayor que la anterior por la connotación que viene teniendo, donde ya se hicieron eco de la misma algunos medios como Radio Miami y por otro lado se mostró en el noticiero estelar de la televisión cubana de ese mismo día. Esperamos que la próxima sea aún más exitosa y con mayor repercusión, así que desde nuestro humilde canal convidamos a aquellas personas que puedan unirse a la que se efectuará el domingo 29 de noviembre y a aquellos que no puedan, que por lo menos se conecten a la directa del Protestón Cubano y brindemos nuestro apoyo desde cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. Y ahora vamos a nuestro contenido. La historia del constitucionalismo cubano comienza a principios de 1812 con el proyecto de constitución de Joaquín Infante, quien además elaboró un proyecto de bandera. Este proyecto fue publicado en Venezuela. El 18 de marzo, como resultado de la Corte de Cádiz, se promulgó una ley para la organización constitucional a todo el Imperio Español y en consecuencia a la isla. Posterior a esto, luego de que el Estatuto Real de 1834 sustituyera a la Constitución antes mencionada, se redactó una Constitución autonómica, posterior a lo que se sucedieron las Constituciones de 1837, 1845 y 1856. Después de este periodo, y teniendo en cuenta el establecimiento de la República en armas, el sistema constitucional cubano se dividió en dos ramas. La primera, llamada Sistema Constitucional Colonial, fue formada por las constituciones de 1869, 1876 y la Constitución Autonómica de 1897. Y en la segunda, llamada de la República en armas, la agrupó la Constitución de 1869, la de Weimar, en 1878 la de Baraguá, en 1895 la de Jimaguayú y en 1897 la de Yaya. A partir de aquí y con el periodo republicano se promulgó la Constitución de 1901, el 21 de febrero. Esta se encontraba inspirada en la americana de 1789, aunque la organización del Estado se realizó de otra forma. A dicho documento se le adicionó la enmienda Platt, la cual aseguraba la hegemonía de los Estados Unidos sobre la isla. En 1928, bajo el mandato de Machado, se le realizaron reformas, las cuales aseguraban la concentración de poder. El 12 de agosto de 1933, esta reforma fue abolida como consecuencia de la caída de Machado. Posterior a esto, se le realizaron otras 3 enmiendas. El 1 de julio de 1940 fue firmada la llamada Constitución del 40, la cual entró en vigor el 10 de octubre. La misma, independientemente de ser considerada una de las más progresistas de su época, desde su concepción estuvo secundada por situaciones un poco complicadas. Para su desarrollo, se creó en 1939 una asamblea constitucional, para lo cual no todos los partidos de la época presentaron candidatos, teniendo en cuenta que en las elecciones que se antecedieron fueron declinadas por la mayoría de los partidos políticos que se rehusaron a participar teniendo en cuenta la existencia de fraudes por parte de los gobiernos en poder. Por otro lado, como miembros de esta asamblea se encontraron el expresidente Ramón Grau San Martín, que ya conocemos el nefasto desarrollo de su gestión presidencial, y Fulgencio Batista, jefe del ejército y quien había sido el verdadero poder tras los últimos mandatarios. En este sentido, cada una de estas personas realizaron maniobras para formar coaliciones dentro de la asamblea, con el objetivo de lograr la presidencia de la convención y poder imponer sus intereses. Inicialmente fue elegido Grau, pero después los delegados del Partido Conservador cambiaron su voto y se removió a Grau poniéndose a Batista al frente.
Posterior a la promulgación de esta, el embajador de Estados Unidos en Cuba, Philip Bonsall, expresó, entre otras cosas, algunas de sus cláusulas tal vez fueron, como afirmaron particularmente los conservadores, impracticables. Contuvo un número de provisiones que requerían ser implementadas por el Congreso. Dicha legislación, en particular lo que afectaba a las propiedades de las clases dominantes y sus aliados estadounidenses, no fue aplicada. Ejemplo de lo antes expuesto es lo establecido sobre los principios para las restricciones de las extensiones de tierra, lo que nunca fue convertido en ley. Ahora bien, dicha constitución, con todos los problemas que se han manifestado y otros que no vamos a molestarnos ni a mencionar, solo estuvo en vigor 12 años, hasta que en 1952, tras el golpe de Estado del general Fulgencio Batista, recuerden que fue el presidente de la Convención Constituyente, la suspendió inmediatamente a su toma de poder. Por otro lado, y como pincelada, mucho se habla de las promesas del proceso revolucionario de volver a integrar esta constitución al alcanzar el poder y que la misma nunca se llevó a efecto. Pues queremos decirle que las primeras confiscaciones realizadas por el proceso revolucionario cubano sobre los bienes que integraban el patrimonio de Fulgencio Batista y todas las personas que colaboraron con su régimen tiránico, reconocidos autores de múltiples delitos previstos en el Código de Defensa Social vigente, así como la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959, se realizaron a tenor de esta Constitución, cuyos principios fundamentales fueron puestos en vigor por la Ley Fundamental de la República, promulgada en febrero de ese mismo año. Pero bueno, parece interesante que pudiéramos suponer que en la actualidad la tan mencionada Constitución estuviera en vigor. ¿Qué le diríamos a esas personas que tanto claman por ello y que en realidad se ve que no la conocen o simplemente se han leído solo los artículos afines a sus intereses o a las campañas que quieren fomentar? Nada, que vamos a desarrollar nuestro punto de vista y a darle buenas noticias. Como se plantea en la mayoría de las constituciones en el mundo, su principal función es proteger a los ciudadanos del país, brindándoles mecanismos legales para su bienestar político, social, individual y colectivo. Pues bien, alimaña, nos resulta agradable informarles que teniendo en cuenta la Constitución del 40, la mayoría de ustedes ya no son ciudadanos cubanos, por lo que no tienen ningún derecho a exigir o recibir beneficios de nuestra Constitución, a no ser en lo referido al comportamiento de los extranjeros en el territorio nacional. ¿Y cómo es que se nos ocurrió esto? Nada, lean el artículo 15, en donde plantea que pierden la ciudadanía cubana A, los que adquieran una ciudadanía extranjera, y B, los que sin permiso del Senado entren en servicio militar de otra nación o al desempeño de funciones que lleven aparejada autoridad o jurisdicción propia. Ahora bien, sabemos que una de sus grandes preocupaciones corresponde a la existencia de un solo partido. Pues bien, si hoy estuviera vigente esta, no pudieran tener ni una asociación. ¿Y cómo les explicamos esto? Pues vamos para allá. El artículo 102 plantea que para la constitución de partidos es indispensable presentar, junto con la solicitud correspondiente, un número de adhesiones igual o mayor a los 2% del censo electoral correspondiente. El partido que en una elección general o especial no obtenga un número de votos que represente dicho tanto por ciento, desaparecerá como tal. Actualmente, el censo electoral de Cuba es de 8.705.723 personas. Por lo tanto, el 2% de estos son 174.114 electores, cosa que con la cantidad de seguidores que tienen en Cuba y la fajazón por el poder les da posibilidades nulas. Pero bueno, ¿y quién dice esto? ¿Nosotros? No. Escuchen a uno de sus más fervientes inspiradores. Todas las personas que digan hoy que tienen un partido político, lo que tienen es una aspiración de ser partido político. Porque los partidos políticos existen en el contexto de una comisión electoral de cada país que establece las condiciones previas para ser un partido político. Hoy, incluso sumando todos los miembros de todos los partidos políticos cubanos que existen, a lo mejor no cumplimos ni la ley de Tapachula para ser un partido político. Oyeron constitucionalistas, pero no importa, ahora le diremos que están bien embarcados, pues en ese mismo artículo se dice que solo podrán presentar candidaturas los partidos políticos, así que se siguen quedando con las ganas de llegar a posiciones en la dirección del país. No obstante a lo anterior, y vamos un poco más allá, en el artículo 37 plantea que es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional. Nada, que cuando terminemos este material van a tener que cambiar la mitad de la Constitución para poder lograr sus objetivos. Y bien, no vamos a martirizarlos más y seguimos comentando otras particularidades que según ustedes se aplican bien a sus intereses.
En el artículo 7 se dice que Cuba condena la guerra de agresión, aspira a vivir en paz con los demás estados y a mantener con ellos relaciones y vínculos de cultura y comercio. Aquí consideramos que sobran los comentarios, y no porque esto es lo menos que ustedes están haciendo desde el exterior en contra del pueblo cubano y sus artistas, sino porque solo con ver lo que dice la Otaloca y el Vistecito, a quienes ustedes apoyan e idolatran, ya todo estará muy claro. Por otro lado, el artículo 9 plantea que todo cubano está obligado a servir con las armas a la patria en los casos y en la forma que establezca la ley y a contribuir con los gastos públicos en la forma y cuantía que la ley disponga. No sabemos cómo van a cumplir esto debido a que en los planes que están profesando plantean la eliminación del servicio militar y de los impuestos. También el artículo 88 suscribe que el subsuelo pertenece al Estado, que podrá hacer concesiones para su explotación conforme a lo que establezca la ley. La propiedad minera concedida y no explotada dentro del término de la ley será declarada nula y reintegrada al Estado. Señores, creo que más claro ni el agua. Así que esta Constitución sí aplica para las confiscaciones y expropiaciones realizadas por el gobierno revolucionario. En el artículo 90 se plantea que se proscribe el latifundio y a los efectos de su desaparición, la ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer. Ahora resulta que tampoco se puede tener toda la propiedad que a uno le dé la gana. Coño, señores, mientras más leemos, más nos damos cuenta que ni conocen la Constitución que defienden. Y para colmo, al final de este artículo plantea que la ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano. Por Dios, si esto no suena a que fueron legales las expropiaciones a las compañías norteamericanas y de otros países, parece que nos estamos volviendo medio tontos. En el artículo 97 se establece para todos los ciudadanos cubanos como derecho, deber y función el sufragio. Esta función será obligatoria y todo el que, salvo impedimento admitido por la ley, dejase de votar en una elección o referendo, será objeto de sanciones que la ley le imponga. De aplicarse esto en la actualidad, ¿cuántas personas a las que ustedes influyen para que se nieguen a ejercer el derecho al voto estuviéramos en el derecho de procesar e imponer sanciones? Pero no, en esta Cuba que tanto critican, el derecho a ejercer el voto no es una obligación y cualquiera tiene la posibilidad de abstenerse a hacerlo. Por su parte, en el artículo 285, la Constitución solo podrá reformarse a. Por iniciativa del pueblo, mediante presentación al Congreso de la correspondiente proposición, suscrita ante los órganos electorales por no menos de 100.000 electores. B. Por iniciativa del Congreso, mediante la proposición correspondiente, suscrita por no menos de la cuarta parte de los miembros del cuerpo colegislador a que pertenecen los proponentes. En la actualidad, teniendo en cuenta que la Asamblea Nacional posee 605 diputados, la propuesta debería estar suscrita por 151 diputados. Ahora, y para que entiendan bien, el que se haya logrado esto no quiere decir que se procede a realizar reformas constitucionales. Esto, según se dice en el texto, se realiza después de que el Parlamento disponga la realización de elecciones o referéndum y de que las reformas sean aprobadas por la mayoría de la población. Nada, que el procedimiento es similar al actual. Bueno, creo que acabamos de exponer un grupo de artículos en los cuales se pone de manifiesto que muchas de las cosas que ustedes piden no ocasionarían los efectos que esperaban. Pero bueno, vamos a tomar algunos puntos de estas y exponer cómo se ha tratado en la aprobada por el 86.8% de la población cubana en el 2019. Según la del 40, tienen derecho al voto las personas a partir de los 20 años de edad y en la del 2019 es a partir de los 16. De la misma forma, en la Constitución que tanto quieren, se excluyen del derecho al voto los individuos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la policía que estén en servicio activo. No jodan más, que estas personas en Cuba han hecho tanto por la revolución y el país que tienen todo el derecho del mundo de decidir el camino del proceso revolucionario. Como ya expusimos en este material, la reforma de la Constitución de ustedes solo se puede realizar por iniciativa del Congreso o por la solicitud de la población suscrita por no menos de 100.000 electores. En el caso de la del 2019, se puede realizar por solicitud del Presidente de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, por los diputados con el apoyo de más de un tercio de sus integrantes, por el Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masa y sociales del país, y por solicitud de la población con el apoyo de 50.000 electores. Nos parece que ahora estamos mejor. En la Constitución del 40 también se prevé implícitamente en el artículo 66 que se ejerce el trabajo a partir de los 14 años.
Miren a ver que esto quiere decir que se permite trabajar y emplear a menores de edad. En la del 2019, en el artículo 66, se prevé explícitamente que se prohíbe el trabajo de las niñas, niños y adolescentes, que para el caso lo son hasta los 16 años. En la Constitución del 40 se habla explícitamente de la propiedad estatal y la privada, e implícitamente de la cooperativa, es decir, 3 formas de propiedad. Pues bien, en la del 2019 se hablan explícitamente de 7 tipos de propiedad: la socialista de todo el pueblo, la cooperativa, la de organizaciones políticas de masas y sociales, la privada, la mixta, la de instituciones y formas asociativas y la personal. Para finalizar con nuestro contenido, realizamos la comprobación de todo lo estipulado o legislado en la Constitución del 40 y créannos que el 80% de esto se encuentra en la del 2019. Así que por favor, búsquense otras excusas cuando quieran justificar lo injustificable. Y por otro lado, les damos un consejo: léanse y estudien bien los documentos antes de exponer criterios o aseverar cosas que nada tienen que ver con la realidad. Y bueno, creemos que por ahora ya es suficiente y esperamos como siempre que nuestro punto de vista haya sido comprendido. Saludos cordiales a todos y hasta la próxima. Aunque